Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Hoy les vengo a presentar otra clase. No estamos hablando de transformadores, reductores ni elevadores como otros ejercicios. En esta ocasión voy a traerles otro problema muy similar, pero aplicando unos cálculos y la regla de tres. Básicamente los transformadores trifásicos. Los transformadores, los que no saben, son los que ustedes pueden ver en los postes, más o menos de esta forma. Obviamente no estoy diciendo que todos sean de esta forma cuadrada, pero sí es digamos, un ejemplo para que ustedes entiendan. Los transformadores trifásicos se compone de tres fases. Podemos llamarlo fase 1R, fase 2S y fase 3T. Entonces eso, hay transformadores trifásicos afuera en la calle que pueden manejar 13.200 voltios, 33.000 voltios, 133, 30.000 voltios, 30.000 voltiamperios, unos de 115 kVA, puede ser también. Hay unos que manejan eso. Entonces básicamente va a ser un ejercicio, un pequeño problema, más que todo de análisis, problema de análisis y al mismo tiempo que es de análisis de meterle como lógica. Meterle lógica y aplicando regla de tres simple y algo de operaciones básicas de matemáticas. Entonces, básicamente vamos a traer un transformador de 13.200 voltios AC. Los que no saben qué es AC, quiere decir que es un voltaje de corriente alterna. Entonces la idea es que el voltaje primario está alimentando 13.200 voltios y la idea es que en el voltaje secundario, que es en el devanado secundario del transformador trifásico, obviamente va a arrojar 220 voltios amperios. Digo, 220 voltios AC. Perdona ahí. Entonces, eso es lo que necesitamos hallar. Eso más o menos para que vean un transformador. Las tres fases que se compone eso, puede ser, lo podemos conocer como RST o L1, L2, L3, que son las tres fases. Son básicamente las tres fases que podemos ver. Entonces, como esto no es un ejercicio de transformador reductor y elevador, y los que no han visto esas clases de ejercicios con transformadores reductores y elevadores, los invito a que vayan a mi canal de YouTube Mate Electrónica. En la lista de reproducción electricidad y electrónica lo podrán encontrar. Entonces sí, lo podrán encontrar los ejercicios de transformadores reductores y elevadores. Básicamente son ejercicios de cálculo, de aplicar las fórmulas. Las fórmulas cuando, por ejemplo, tiene un número de espiras en el devanado primario, entonces cuánto número de espiras necesitan en el devanado secundario. Básicamente eso es lo que está pidiendo ahí. Y bueno, básicamente eso. Entonces ya haber aclarado aquí de qué se trata esta clase, que es de transformadores trifásicos, y vamos a manejar ese transformador que está arrojando voltaje primario 13.200 voltios y voltaje secundario 220. Entonces vamos a ver cuál es el problema con base a este transformador trifásico que estamos viendo acá. Entonces, si no hay más, vamos para allá. Entonces dice el problema. De una vez les digo, voy a aclarar acá. ¿Esto es un problema de transformadores trifásicos? Sí, pero no es una clase práctica donde uno tiene que tener el arnés con escalera, cambiar un transformador en la vida real. No, pero estos cálculos matemáticos, este análisis matemático, en la vida real se tiene que aplicar. En la vida real se tiene que tener en cuenta sus cálculos para solucionar un problema así. Entonces, eso quiero aclararlo en esta clase, que estas clases de transformadores trifásicos son más que todo de cálculo y análisis matemático. Matemático, no de prácticas. Prácticas nada. Como les digo, pero sirve para una solución de un problema en la vida real. Entonces ya para aclarar esto, quiero que quede muy claro básicamente lo que trata de estas clases del canal de mate electrónica de transformadores trifásicos, transformadores elevadores y reductores, básicamente. Entonces dice el primer problema del tema de transformadores trifásicos.
Se tiene un transformador trifásico con los siguientes datos de placa, con una tensión primaria de 13.200, que entonces este transformador es el mismo que les mostré al inicio de esta clase. Ese es teniendo en cuenta ese transformador de los datos de placa que nos están dando acá. Entonces, para que tengan en cuenta eso. De 13.200 voltios, una tensión secundaria de 220 voltios. Al energizarlo se obtiene el secundario una tensión de 210 voltios. Entonces, ya vamos a poner las dos preguntas. Ese es el problema que nos están planteando ahí. Pero ahora faltan las preguntas. Ya les voy a escribir acá las preguntas. Entonces, las dos preguntas dicen, la primera que dice la letra A, ¿qué tensión? ¿Qué tensión tengo en el primario? No esta tensión de 220. No. Ahí están preguntando que cuál sería la tensión primaria si la tensión secundaria, si la tensión secundaria es de 210 voltios. O sea que dice 13.200 no es la tensión. Hay que encontrar cuál es la tensión que arroja en el primario, en el devanado primario, para que eso arroje en el devanado secundario 210, o puede ser 215, 218, más o menos una aproximación. 217, eso es lo que está diciendo ahí, eso es. La pregunta B, ¿cómo normalizo la tensión del secundario? Entonces, eso ya lo vamos a explicar acá. Entonces, ya con estos datos ya podemos empezar a a realizar la solución de la pregunta A y la pregunta B. Entonces, vamos para allá. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es dividir la tensión primaria, que es 13.200 dividido 220, que es la tensión secundaria. Más o menos sería el 60, 60 sería más o menos el número de espiras del transformador. ¿Sí? Entonces 60. Ahora más o menos el rango de un promedio más o menos dice que el más 5% equivale a 1,05. Eso lo dice una norma del RETIE, sino que no recuerdo dónde está esa norma, pero lo dice así, que el más 5% equivale a 1,05, el más 2,5% equivale a 1,025, el menos 5% al 0,95, el menos 2,5% equivale al 0,975. Entonces lo que vamos a hacer es que ese número de espiras que da 60 lo vamos a multiplicar por cada uno de estos. Entonces este me va a dar 63, este con este me va a dar 61,5, este con este me da 57 y este con este 58,5. Entonces después de eso toca ahora aplicar la regla de 3. Entonces aplicar la regla de 3 para encontrar la tensión primaria cuando la tensión secundaria es de 210 voltios. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces hay que, ya con base, ya cuando hemos encontrado la tensión primaria, tenemos que coger con cada uno de estos, dividirlo entre eso, dividirlo, y hay que mirar más o menos cuál es el resultado de esa tensión secundaria que más o menos equivalga a 210, 215. Eso es lo que necesitamos para normal. Porque así, de esa manera es que estamos normalizando para que haya un promedio como un balance de esa tensión secundaria. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tensión tengo en el primario? Entonces ya vamos a encontrar esa tensión. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, si no hay más, vamos para allá. Listo, entonces, la primera pregunta decía, ¿cómo? ¿Qué tensión? ¿Qué tensión tengo en el primario? No la tensión de 13.200, no. Cuando en la tensión secundaria es de 210. Entonces, aplicando la regla de 3 simple, que ya sabemos que hay regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Pero en este caso estamos aplicando la regla de 3 simple. Entonces decimos que 13.200 voltios equivale a 220 voltios. Entonces necesitamos encontrar la tensión primaria cuando equivalga a 210 voltios. Entonces multiplicamos en cruz, ¿sí o no? Entonces x por 220 igual a 13.200 voltios por 210. Entonces dejamos esto igual
X por 220 igual a 2.772.000 voltios. Esto lo vamos a despejar, lo pasamos acá y despejando X es igual a 2.772.000 voltios dividido 220. Cancelamos 0 con 0 y realizando esta división nos da que el resultado de esa tensión que pasa en el primario, cuando es de 200, cuando equivale la tensión secundaria de 210 es de 12.600. O sea que ahí estaría la respuesta de la primera pregunta, que era la pregunta A. ¿Qué tensión tengo en el primario cuando es 210? De la tensión que tengo en el primario cuando la tensión secundaria es de 210 al energizarlo es de 12.600 voltios. Ya con eso encontramos la primera pregunta, la solución de esa primera pregunta. Ahora, la pregunta B dice que cómo normalizo la tensión del secundario. Listo, ya encontramos esta. Ahora necesitamos normalizarla para que nos dé aproximadamente 215, 210. Si es 210 mejor. Si es 214 es válido. 217 es válido. Entonces, vamos para allá. Bueno, entonces vamos a coger con cada uno. Listo, ya encontramos la tensión primaria cuando equivale a 210. Necesitamos normalizarlo con base a esto. Entonces empezamos con cada uno. 12.600 voltios dividido 63 nos da 200 voltios. Necesitamos que se normalice a 210. ¿Nos sirve? No. 12.600 voltios dividido 61,5 perdón, 204,87 voltios. ¿Nos sirve? Tampoco nos sirve. Tampoco. 12.600 voltios dividido 57 nos da 221,05. Sí puede servir, pero está muy alto el voltaje. O sea, está casi parejo a la tensión secundaria de 13.200. No nos sirve. 12.600 voltios dividido 58,5, el de acá, cuando equivale al menos 2,5%, nos da 215,38. ¿Nos sirve? Sí. No da exacto. No da 210. No se normaliza a 210 voltios. Pero está muy aproximado. Este está mucho más lejos que 215. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta B? Entonces, ¿cómo normalizo la tensión de secundaria? Entonces, para normalizarlo se debe aplicar en un rango del menos 2,5% que equivale al 58,5 el número de espiras. Y lo que hace es que al dividirlo nos da la tensión secundaria normalizada. Como les digo, no da 210 exactos, no está dando 210 voltios exacto, pero está aproximado. Está más aproximado que 221, que está mucho más lejos. Entonces eso es lo que yo quiero que vean. No siempre va a dar exacto, pero ese resultado con este número de espiras de 58,5 a este rango de porcentaje nos va a servir nos va a servir, eso nos sirve. O sea, para normalizarlo nos sirve al menos 2,5% que equivale a 58,5, que eso al dividirlo nos da 215,38 voltios. Entonces, esta sería la respuesta. Con este sería la respuesta de la pregunta la pregunta B. Entonces, eso es lo que quería demostrarles. Básicamente, como les digo, estos son clases de transformadores trifásicos con análisis matemático con cálculo, ya sea aplicando regla de 3 simple, multiplicación y división, pero más que todo eso es puro análisis matemático de esos problemas de la vida real. Como les digo, esos son problemas de la vida real. Entonces, una cosa es la práctica, que en este caso no estoy haciendo con la electricidad. Hay unas clases que tengo acá en el canal de Mata Electrónica, unas clases de electricidad que hay práctica, que hay clase práctico. No todos así, más que toda la mayoría acá es electrónica, pero de igual manera, como les digo, enseño clases de electricidad porque los dos campos hoy en día van de la mano. Si hay electricidad si afuera se trabaja con electricidad, también toca aprender conocimientos de electrónica, porque es que los dos campos van de la mano. ¿Se necesita los dos campos para trabajar hoy en día? Sí.
La electricidad con la electrónica, sí. Entonces, ¿se necesitan las dos? Sí. Sí se necesitan las dos. Pero como les digo, son clases de electricidad de análisis matemático. Casi la mayoría en el canal he enseñado así. Con prácticas también. Con prácticas lo que más puedo hacer. Con las prácticas. Y bueno, la idea es hacer más clases de transformadores trifásicos. Con las conexiones zigzag. Clases de acometidas, clases de red de distribución. Esa es la idea más adelante, poco a poco lo estaré haciendo. Entonces, sin más, espero que hayan entendido. Yo sé que es un poco emborroso, es emborroso entender esto, pero si pueden repetir el video varias veces, lo podrán entender. Entonces, sin más, los vemos en la próxima clase, ya sea clase práctica, clase de matemática, clase de física o clase de electricidad o clase de electrónica, práctica o teórica o clase de cálculo matemático. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.